Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos escuchan cada domingo por este medio que es Multivisión Federal y también por las FMs donde se retransmite el audio de esta prédica. Quiero aprovechar para saludar a todos mis colegas, pastores, y desearles la bendición de Dios y también a todos nuestros hermanos. Por supuesto que en este tiempo de cuarentena los extrañamos a todos ustedes y deseamos volver a poder reunirnos cuando esto pase. Rogamos a Dios por la vida de todos nuestros amigos, los que nos ven, los integrantes de cada familia, y confiamos que Dios siempre tiene una salida y Dios siempre nos ayuda. Yo quiero compartir con ustedes una palabra en esta mañana que es muy alentadora, muy linda, que fue escrita por el rey David, el salmista, y se encuentra en el Salmo 34 y el verso 19. Y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas aflicciones podemos tener. Quizás uno no se considera justo porque uno no es perfecto, pero muchas cosas que nosotros hacemos, por supuesto que no somos perfectos, pero sí podemos decir que a través de lo que Jesús hizo por nosotros, podemos ser justificados por la fe en Cristo. Así que a todos los que creen en Jesús podemos decir que son justos, que son santos, cuando decidimos seguir al Señor. Y por supuesto que siempre pueden haber fallas humanas, errores que cometemos, aún pecados, pero siempre que tengamos la oportunidad debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y especialmente en este tiempo, porque necesitamos todos de Dios. A veces en la vida nos parece que todo se termina, que todo llega a su fin. No sé si usted ha tenido esa sensación alguna vez. Cuando a veces uno va por la ruta y se encuentra con alguna situación difícil. Recuerdo una vez que volvíamos de vacaciones en el auto con nuestra familia y nos tocó hacer una curva, pasar a un camión. Y claro que era de 3 vías, se podía hacer, pero al empezar la curva y era de subida, noté que era un poco oscuro de noche y venía otro camión de frente. Y el camión se venía directo a nosotros. Y en ese momento, en esos segundos, uno piensa, bueno, acá se termina todo. Acá no sé qué va a pasar. En ese momento recuerdo que clamé a Dios, pedí ayuda a Dios y dije solamente esto: Señor, guárdanos. Y pasamos muy cerquita, tanto del camión que venía adelante nuestro como del camión que venía en sentido contrario. Y a veces en la vida parece así, que todo se termina, que todo llega a su fin. Y ahora en este tiempo de cuarentena muchas cosas parecen terminarse. No sabemos qué va a suceder, tenemos incertidumbre. Y también nos puede pasar a lo largo de los problemas o las situaciones difíciles en la vida. Cuando perdemos nuestro trabajo, cuando nos echan de un empleo, cuando quizás la esposa, el esposo te abandona, o cuando tus hijos te abandonan o te dejan. Quizás como en este momento cuando viene una pandemia mundial y ya no se puede reunir, ya no podemos encontrarnos, abrazarnos, y cada uno tenemos que quedarnos en nuestras casas, en nuestros hogares. Y parecería como que todo se termina.
pero hay una esperanza siempre en Dios que nos alienta a seguir adelante. Como leí recién, muchas pueden ser las aflicciones del justo, de las personas que confían en Dios, pero de todas ellas las librará el Señor. Una de las cosas que debemos saber es que Dios está en control de todas las cosas. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, no es que Él nos dio la espalda, sino que Dios está y Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerdo una palabra en Mateo cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian o te aborrecen, y ora por aquellos que te ultrajan o te persiguen. Y esto es lo interesante que continúa acá diciendo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios que es para todos igual, Él no cambia. Él le da a todos las mismas oportunidades, te da a ti la misma oportunidad que me da a mí. Y Dios está en control de todas las cosas, aunque nosotros no lo veamos o no parezca. Y lo que la palabra de Dios dice, que Él no abandona a sus hijos. El Salmo 37 también, verso 25, dice así: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que Dios siempre llega en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Así que si en este tiempo necesitas a Dios, necesita usted a Dios, clame a Dios, hable con Dios, y Dios llega siempre en el momento justo. A veces podemos estar pasando por necesidades, por soledad, por muchas situaciones, pero si usted clama a Dios, tenga por seguro, tenga la certeza de que Dios siempre va a acudir a su llamado. Dios siempre es fiel con nosotros y Dios conoce lo que nos pasa, sea bueno o sea malo. Ahora, la pregunta que a veces yo me hago, que uno se hace, usted se la puede hacer también: ¿conozco yo a Dios? ¿Conozco yo realmente quién es Dios? Y a veces nos pasa que no conocemos a algo o a alguien hasta que realmente lo necesitamos. Nos pasa con las cosas comunes de la vida también. Hace unas semanas atrás alguien me llamó y me dice: ¿conoces la aplicación, que no voy a mencionar el nombre, pero es muy conocida y muy usada en este momento? Porque con esa aplicación, con ese programa podemos comunicarnos, tener teleconferencias. Y la verdad que yo no la conocía. Y le dije, bueno, voy a anotar y voy a descargarla, la voy a instalar en mi celular, en la computadora, para que nos podamos comunicar. Y así estamos haciéndolo en este tiempo. Las reuniones que tenemos son a través de teleconferencias con nuestros hermanos. Las reuniones que antes podíamos vernos, abrazarnos, podíamos estrecharnos la mano, ahora son a través de un celular o de una computadora. Pero al no necesitar esas aplicaciones, esos programas, bueno, yo conozco bastante de informática y de tecnología, pero nunca había escuchado de esa aplicación. Y a veces nos pasa así también con Dios. Muchos no conocemos a Dios hasta que realmente lo necesitamos. Hasta que nos pasa algo y decimos: Dios, ayúdame en esta situación porque no sé cómo vamos a seguir. Y es muy importante que nosotros podamos conocer a Dios. A veces pensamos que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos como deberíamos hacerlo. Un hombre en la Biblia, un relato muy conocido de la vida de Job, un libro que está en la Biblia, en el capítulo 42, Job, después de haber caminado mucho tiempo con Dios y luego de pasar muchas dificultades, muchas pérdidas,
situaciones muy difíciles de pérdida de sus hijos, de su esposa, de sus bienes, de todo lo que él podía tener, hasta de su salud. Él reconoce que Dios es el que está en control de todas las cosas y reconoce que él no lo conocía a Dios como realmente debía conocerlo. Y Job le dice a Dios, después que Dios lo levanta de esa situación difícil, que dice así: por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Respondió Job a Jehová, dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Realmente conocer a Dios es algo muy importante, esencial en nuestra vida. No podemos prescindir de eso. Debemos acercarnos a Dios, no solamente cuando tengamos necesidad, no solamente cuando, como decimos comúnmente, las papas pelan o queman, sino cuando todavía hay tiempo y cuando Dios está cercano, cuando Dios está buscándonos. Y no solamente buscarlo, sino conocerlo como Él es. A veces pensamos que conocemos a Dios, pero podríamos preguntarnos: ¿conoces a Dios? ¿Conoces la justicia de Dios? ¿O has conocido la justicia de Dios? Hay muchos atributos de Dios que a veces desconocemos y muchas veces le pedimos a Dios que haga justicia, por ejemplo. Y cuando vemos la respuesta a ese pedido, a esa oración, porque Dios es realmente justo, decimos: qué grande que es Dios. Dios es justo. También podemos conocer a Dios, al Dios que a veces está enojado, que a veces está airado con sus propios hijos, con su pueblo, así como usted como padre a veces se enoja con sus hijos porque son desobedientes o porque no hacen caso, porque toman malas decisiones, porque van por malos caminos. Y uno como padre, cuando ama a alguien, por supuesto que uno se molesta. Y Dios también a veces se molesta con su creación, con sus hijos, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, que, como lo llama la Biblia, es la desobediencia a Dios. Dios ha trazado un lineamiento para nosotros, una forma en la que podemos vivir, pero muchas veces nos desviamos de eso y hacemos como que Dios no existe. Queremos andar por nuestro propio camino, queremos hacer lo que a nosotros nos parece mejor, pero muchas veces ese camino es un camino que nos lleva a la perdición. Yo te pregunto: ¿conoces a Dios realmente? ¿Has conocido la misericordia de Dios? ¿Conoces la inmensidad del amor de Dios? A veces que nosotros pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión, pero ¿sabemos hasta dónde, desde dónde y hasta dónde se extiende la bondad de Dios? Son preguntas que no las podemos contestar hasta que no podamos vivirlas, experimentarlas. A Dios no hay que conocerlo de oídas, como dice Job, sino hay que conocerlo, poder palparlo de cerca. Y eso únicamente se puede lograr cuando uno se acerca a Él y uno desea conocerlo. Así que lo más importante en la vida para Dios eres tú. Y es muy importante que nosotros también tengamos esa misma actitud, que para nosotros lo más importante en la vida, lo más lindo, es que podamos conocer a Dios y saber que Dios quiere revelarse a nuestra vida. Él quiere que lo conozcamos como Él es. Ahora, una vez que podemos conocer a Dios, también es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, verso 3. Reconocer que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A veces el hombre con la ciencia piensa que puede solucionar todas las cosas, con sus maquinarias, con su tecnología, con el avance científico, con el avance en la salud, en la biología.
en la informática, pero nos damos cuenta que todo eso es inútil cuando Dios se levanta, y Dios se levanta con un juicio, o Dios se levanta airado. ¿Quién puede contra Dios? Él es el que hace, como leímos recién, salir el sol sobre justos e injustos. Él es el que hace descender la lluvia sobre aquellos que lo merecen como aquellos que no lo merecen. Y si Dios puede controlar el sol, la lluvia y todas las cosas, los astros, el universo, ¿cómo no va a poder controlar algo que quizás es un problema menor? Lo importante es saber que Dios es un Dios que se preocupa por cada persona, todos, cada uno y cada cual que ha nacido, aún desde el vientre de su madre, es importante para Dios. Dios no desconoce a cada embrión que se gesta en el vientre de una madre. Él ya lo conoce antes que se forme, como dice el salmista. Pero ese reconocimiento de Dios requiere también que nosotros nos humillemos, porque el reconocimiento implica eso, humillarse, dejar de lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro propio consejo y sabiduría, que a veces creemos que sabemos muchas cosas, pero como alguien dijo, solo sé que no sé nada, muy conocida la frase. Y entonces Dios, amándonos como nos ama, Él se acerca a nosotros. Y el deseo de Él es que nosotros le conozcamos, pero que también reconozcamos que Él es Dios. Que reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, que somos finitos, que perecemos, como dice la hierba del campo que nace a la mañana, florece al mediodía y a la tarde se seca. Y así es el ser humano, pasa como un peregrino sobre esta tierra. Y entonces Dios en su misericordia nos dice, clama también hacia nosotros, hacia los seres humanos que Él ha creado. Y Él por supuesto que no quiere destruirnos, pero la paga del pecado, la paga de la desobediencia a Dios es la destrucción. Y eso es un principio, una ley que no se puede cambiar. Así como no se puede cambiar la ley de gravedad, no se puede cambiar este principio. La paga de la desobediencia, del pecado a Dios es la muerte, es la destrucción. Pero Dios no quiere la destrucción para nosotros. Él nos ama. Y Él nos dice acá en su palabra que si nosotros nos humillamos, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, o rezaren, o como usted suele decir, hablar con Dios, si usted clama a Dios, y si buscan mi rostro, si buscan a Dios, y se convierten de sus malos caminos. ¿Cuántas equivocaciones cometemos? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios y voluntariamente decidimos darle la espalda a Dios? Pero si nosotros nos humillamos, oramos, invocamos, buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, dice así, entonces, si ustedes hacen eso, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No solamente Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que seamos sus hijos, que seamos su pueblo. Y cuando conocemos a Dios sabemos que tenemos esa gran bendición de poder ser hijos de Dios y ser pueblo de Dios. A todos aquellos que creen en mi nombre, yo les doy el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, dijo Jesús. Ahora somos pueblo de Dios, todos los que hemos creído en Él, y todos somos creación de Dios, pero es necesario creer en Él y reconocerle como Dios y Señor de nuestra vida para ser pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en Reina Valera, dice así, vosotros sois linaje escogido, Vosotros sois linaje escogido.
es decir, una descendencia de hombres y mujeres que buscan a Dios. Qué importante es que en la familia haya esa descendencia de generación en generación, gente que respeta, que sigue, que cumple los principios que Dios nos ha dejado. Aunque a veces nos olvidamos, nos descarriamos, hacemos nuestra propia voluntad, pero Dios siempre está esperando que volvamos. Dios siempre nos tiende la mano y no nos rechaza. Su palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esa es una gran muestra del amor de Dios, cómo Dios nos amó tanto, como siempre decimos y no nos cansamos de repetirlo, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida y la vida eterna. Así que ahora somos pueblo de Dios, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora aquí hay algo que a veces nosotros como seres humanos nos choca un poco, cuando alguien dice el santo. A veces lo decimos hasta como una burla o como algo despectivo, mirarlo al santo, se cree el santo. Pero la palabra de Dios dice que todos los que son su pueblo, los que han creído en su nombre, son santos, porque han sido santificados, han sido perdonados, han sido lavados con la sangre del Cordero, que pagó ese precio por nosotros, Jesús. Y entonces, muchos de nosotros, el ser humano en general, tenemos o tiene siempre la tendencia a juzgar a otros y a decir, ¿qué va a ser santo este? Y a descalificar o a criticar a las personas o a nuestros hermanos o a los que están cerca nuestro. Y decimos, ¿cómo puede llamarse santo este? ¿Cómo puedes llamar santo algo que no es santo? Y en la Biblia lo que no es santo o que no es puro se lo llama inmundo, se lo llama imperfecto o común. Y entonces a veces nos podemos decir, ¿cómo puede decir que es un santo, esta persona, o que es perfecto o que es justo, si no lo es? Bueno, depende con la óptica que lo miremos. Dios nos escogió para que seamos un pueblo santo, una nación, un linaje escogido, una nación santa, como dice el apóstol Pedro. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto no es por nuestros méritos, sino Dios tuvo que pagar un precio. Él nos creó, pero Él nos perdió en un momento de la historia cuando nos alejamos de Él. Él tuvo que volver a pagar el precio, como comprándonos, comprando nuestra salvación, comprando nuestro perdón, porque nos habíamos alejado de Él. Así que a veces tenemos esa tendencia, pero quiero decirles que Dios ha venido justamente para hacernos santos, para hacernos justos, no por nuestra capacidad o por nuestro mérito, sino porque Él es santo, porque Él pagó el precio y porque Él nos justificó con Cristo a todos los que hemos creído en Él. Así que Dios no solo es creador de la humanidad y de toda vida que está sobre la tierra, sino la especialidad de Dios es justamente regenerar al ser humano, es reconstruir lo que está dañado, lo que ha sido derribado, así como cuando una casa es derribada. Dios tiene esa capacidad de reconstruir, y no solamente reconstruirlo, sino dejarlo aún mejor de lo que estaba en un principio. Dios es el único que tiene el poder para resucitar lo que ya no tiene vida, para resignificar el valor del ser humano. Cuando algo ha perdido el sentido, cuando la vida pierde el sentido, cuando la persona pierde el sentido de su vida, Dios viene con
una obra que hace que el ser humano cobre otra vez su valor como tenía en un principio, que su vida pueda tener significado, que pueda tener propósito, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios tiene la capacidad y el deseo de salvar, no solamente de que Él espera que nosotros vayamos y le clamemos, sino Él sale a buscar, dice. Él sale a buscar porque cuando Jesús vino, Él dijo eso, yo he venido a buscar. Es decir, que Él toma la iniciativa. Dios desciende del cielo y viene y se acerca a nosotros y Él nos busca. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nos demuestra cómo el amor de Dios es tan importante, tan grande, y mucho más lo podemos ver en este tiempo. Así que el Señor viene a restaurar lo que ha sido dañado. Así que si usted se encuentra en una situación difícil, desahuciado, o que no tiene un significado, que ha perdido la esperanza, acérquese a Dios. Dios tiene la capacidad, el poder y la voluntad, el deseo de poder restaurar, de salvar, de darle significado a tu vida, de resucitar todo eso que ya está como muerto, de reconstruir, de regenerar. Y Él quiere hacerlo con toda la raza humana. Así que cuando Dios santifica algo, cuando Dios escoge algo, Él ya no lo llama más inmundo ni común, porque cuando el apóstol Pedro también tuvo una visión y él vio animales que en ese tiempo se consideraban inmundos, que no se podían comer, y Dios le dice a Pedro, mata y come estos animales que los judíos no comían. Él le dice, no, porque nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Y Dios le responde a Pedro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y él le estaba dando esa visión porque había preparado la vida, el corazón de un romano, de un soldado romano, para que a través de Pedro él pueda conocer el mensaje de Jesucristo de salvación. Ya había estado trabajando en ese centurión, en ese soldado romano, para que el soldado pueda tener ese cambio del que estamos hablando en su vida. Pero los judíos y los romanos no se miraban, no se saludaban, no podía entrar un romano en la casa de un judío porque era considerado alguien común, alguien que era imperfecto, que no tenía a Dios. Pero en ese momento Dios le dice, yo ya trabajé con este hombre, yo escuché sus oraciones y yo he visto el corazón dadivoso que él tiene para mí, para sus hijos. Así que te pido que lo ayudes, que le enseñes, que él pueda escuchar la palabra que yo he revelado a mis hijos a través de tu vida. Y entonces Dios limpia nuestra vida. Y Dios no quiere que nosotros tengamos esa idea de que ahora, bueno, después que ya nos limpió y nos salvó y nos hizo toda la obra de nosotros volvamos a ese concepto de que somos inmundos, que somos inmerecedores. Sí, es cierto, pero una vez que Dios nos salvó a nosotros y que nosotros nos mantenemos bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, como dice acá la Escritura. Y Pedro da testimonio de esa experiencia que él tuvo con ese soldado y con la visión que tuvo, esa experiencia con el Señor. Y dice así, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. ¿Qué tal si nosotros podríamos tener la misma actitud o el mismo conocimiento o revelación que tuvo Pedro, de a nadie llamar común o inmundo, porque Dios
es el creador de esa persona, porque Dios ha pagado un precio para que esa persona no sea así. Solamente quizás a veces falta esa voluntad, esa decisión, ese paso de fe. Que hay personas que están al borde de tomar un paso de fe, pero es como este centurión romano que no lo podía hacer porque él no conocía. Él buscaba a Dios, pero no tenía quien le hable de Dios. Y entonces es tan importante que nosotros tengamos esa mirada que tiene Dios para nosotros, para con nosotros. De no tener una mirada de juzgar a nuestros hermanos o a nuestros cercanos, a nuestro prójimo, sino mirarlo como Dios nos ve, con ese amor que Dios nos mira a nosotros también, porque Él también nos perdona a nosotros. También debemos tener la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, debemos tenerla con aquellas personas que están cerca nuestro. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que la protección de Dios es una de las cosas más valiosas que podemos tener como seres humanos. No solamente la protección física, espiritual aquí en la tierra, sino la promesa de una protección después de esta vida, una esperanza después de esta vida. Así que la protección de Dios es mucho más valiosa que el oro, que la plata y que cualquier otra riqueza en este mundo. La protección de Dios es importante porque nos damos cuenta que a veces ni con todo el dinero del mundo, ni con toda la capacidad ni tecnología del mundo podemos salvar a alguien, podemos rescatar a alguien. No tenemos nosotros la omnipotencia que tiene Dios para hacerlo. Así que nuestra vida está en las manos de Dios, protegido bajo las alas del Señor. Y es tan linda esta palabra que nosotros los creyentes siempre la decimos, pero qué lindo es poder repetirla en momentos como este, el Salmo 91. Verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. No conozco otras palabras que nos puedan dar más aliento. El Salmo 91, el Salmo 23 nos hablan de la bondad, de la grandeza del Dios que tenemos. Debemos estar orgullosos del Dios que tenemos, un Dios amoroso. Y ojalá que Dios esté orgulloso de los hijos que tiene. Que podamos escuchar a Dios decir algún día: estoy orgulloso de que seas mi hijo. Estoy orgulloso que seas mi siervo, que estés a mi servicio, porque realmente has colmado todas mis expectativas y aún las has superado. Qué hermoso sería ese día decir: Señor, yo te he servido con lo que he tenido, con lo que he podido y aún con lo que no he podido, aún con lo que no he tenido, pero te he servido igual. Y que Dios, cuando nos reciba en su presencia, Él pueda decir: qué buen siervo, qué buen hombre, qué buen hijo. Y cómo anhelo abrazarlo y recibirlo en la gloria, en mi gloria. Cuando yo era muy pequeño, recuerdo en las escuelitas bíblicas, que le llamábamos la escuelita dominical en la iglesia, escuché una historia que me quedó grabada en mi mente hasta el día de hoy. Una historia conmovedora de un relato de un granjero que tenía su casa y tenía sus corrales, animales, y un día se produjo un incendio en ese campo. Empezó a arder el pasto y empezó a venir el fuego, y él trató, por supuesto, de apagar ese incendio, pero no pudo controlarlo del todo, así que el incendio empezó a consumir los corrales, y él, por supuesto, trató de salvar los animalitos que él tenía, abrió las puertas para que puedan salir de ahí,
Y después que todo pasó, que el incendio pasó, se apagó, quedaron las cenizas, quedaron el carbón de lo que se había consumido. Caminando por ese campo, él se dio cuenta que había un bulto en el piso y lo movió así con el pie para ver qué era. Y se dio cuenta que era una gallina. Y dijo, ay, pobre gallina, que se ha quemado, no pudo escaparse. ¿Qué habrá pasado que ella no pudo salir y escaparse? Podría haber corrido. Y cuando se fijó bien, con el pie movió y la levantó así con su pie y la dio vuelta. Se dio cuenta que debajo de la gallina habían muchos pollitos y los pollitos estaban vivos. Y empezó a salir uno detrás del otro. Y él pensó, qué amor tan grande de esta gallina. Que ella dio su vida. Y esto es muy conmovedor, porque Dios hizo lo mismo con nosotros. Y no puedo dejar de emocionarme al leer esta palabra en Mateo 23, 37, que dice el Señor Jesús: Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Será que hay alguno de nosotros que tiene esa actitud de que Dios quiere acercarse a nosotros, pero nosotros no queremos? Así como cuando vino el Salvador, muchos le despreciaron, se burlaron de él, lo persiguieron y aún llegaron hasta matarlo. Despreciaron. Él dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, Él les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a ir detrás de otros dioses? ¿Hasta cuándo seremos pueblo idólatra? ¿Hasta cuándo huiremos del Dios único y verdadero? ¿Hasta cuándo nuestro corazón se endurecerá para no oír lo que Dios quiere hablarnos? ¿Hasta cuándo andaremos por nuestros propios caminos? Como dice el Señor, cada cual se descarrió por su propio camino. Así que cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios quiere que le conozcamos a Él y que la protección de Dios es algo de las cosas más importantes, porque ningún dinero, ninguna cuenta bancaria puede salvarnos cuando viene una plaga o cuando viene un accidente o una enfermedad. Y no estoy hablando solamente de la salvación del cuerpo, sino también del alma, que es lo más importante, que es lo que va a perdurar por la eternidad. Así que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no abandonó el mundo y Dios no va a destruir el mundo hasta que todos tengamos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que Él tiene para darnos. Su palabra dice que y será predicado el Evangelio en todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Es decir, que Dios está esperando que cada uno escuche su palabra, que cada uno se doblegue, reconozca que Él es Dios, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Así que Dios está buscando y debemos buscar a Dios mientras dure el día, antes que venga la noche, antes que perdamos esa oportunidad. Vendrá un tiempo en que la gente deseará oír la palabra de Dios, deseará buscar a Dios, que alguien le predique, que alguien le hable algo de Dios, y no habrá quien les predique.
Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser el hallado. Llamémosle a Él mientras Él esté cercano, dice el profeta Isaías en el capítulo 55, el párrafo 6 y el 8. Así que hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, de la misericordia de Dios. Por tanto, el mensaje de este día y el mensaje que retumba a través de los siglos es que dejemos nuestro camino de iniquidad, dejemos de ser impíos, dejemos la impiedad y dejemos la iniquidad de nuestros pensamientos y nos volvamos a Dios, nos volvamos al Señor, el cual tendrá misericordia de nosotros, dice, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice entonces en Isaías 55:8 esto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere salvarnos. Así que si has creído en Dios, si has creído en el Señor Jesucristo, continúa haciéndolo, y aún más en este tiempo. Si has estado lejos de Dios, es tiempo de que te acerques a Él. Si has vivido indiferente a la palabra de Dios, hoy es el tiempo de oír, de escucharle decir: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Deseo que el Señor los bendiga, que en este tiempo nos acerquemos más a Dios, que dejemos de lado todas las cosas que son vanidad, pasajeras, que algún día no van a existir, y hagamos tesoro en los cielos, como dice la Escritura. Le invito a que usted pueda hacer conmigo una oración. Usted puede orar con sus propias palabras, pero lo más importante es decirle al Señor que le reconocemos como Dios y Señor de nuestra vida, que le aceptamos como Salvador y que le pedimos que nos perdone, que nos limpie de nuestros pecados. Así que le invito a hacer esta oración. Ore conmigo: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Quizás he vivido lejos de ti, he sido indiferente a tu palabra, pero hoy entiendo que necesito de ti, Señor. Que hay un solo Dios creador y que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados, por mis maldades. Hoy te acepto como mi único Salvador y como el Señor de mi vida. Amén. Deseo que el Señor les bendiga y les guarde y podamos continuar a través de las redes, de las reuniones, en las aplicaciones, aunque no nos podemos encontrar físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu. Estamos unidos en el amor y en la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.